Un saludo muy especial a todos los seguidores del caropanero.com.be. Esta es una nueva entrega del Caropanero Noticias, en esta oportunidad con Alexis Reverón, coordinador municipal de 20 Venezuela, quien lo dirige o coordina a nivel nacional María Corina Machado. Hoy vamos a conversar un poco acerca del escenario político que se ha desarrollado en el país en el año 2019 y lo que se vislumbra en el año 2020 de cara a unas elecciones parlamentarias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué evaluación merece lo que ha ocurrido en Venezuela en el año 2019, desde el 23 de enero hasta el 16 de noviembre, cuando diferentes marchas convocadas por la oposición tenían un propósito, que era hacer un llamado de atención al presidente Nicolás Maduro para que cambiara sus políticas, para que se fuera del país, para que le diera paso a una nueva política económica que recuperara los niveles de satisfacción en Venezuela? ¿Cuál es la visión y la evaluación que le da Alexis Reverón, coordinador municipal de 20 Venezuela, a todo lo que ha ocurrido en este 2019? Bueno, sí, fíjate, tú lo dijiste allí en el enfoque de la pregunta, de que ese era el momento histórico que se presentaba al país para darle definitivamente un empuje, una salida a la crisis severa que en ese momento se venía gestando y donde el país entraba prácticamente en una encrucijada decisiva desde el punto de vista político para resolver el problema social que atravesamos y que seguimos manteniendo. Se perdió, para nuestra visión, desde el punto de vista de Gente Venezuela, se perdió esa iniciativa contundente en que había una efervescencia social en la cual se estaba posibilitando, se estaba dando la posibilidad cierta de que el régimen pudiera salir y que pudiéramos tener más democracia, más libertad y que pudiéramos tener un país enrumbado a salir de la severa crisis en que lo ha sometido el régimen actual. De tal manera pues que a estas alturas, cuando nosotros hacemos toda la evaluación, nos preguntamos, o sea, ¿se ha resuelto el problema político? No se ha resuelto. Y si no se resuelve el problema político, por supuesto que el problema social tampoco se resuelve. Se ha agravado. Se ha agravado. Al contrario, ahorita, ¿qué más se necesita para nosotros salir de esta crisis? ¿Qué más se necesita? Si prácticamente se hizo toda una especie de una larga en cuanto al diálogo, para que las partes políticas se pusieran de acuerdo y que el país entonces pudiera salir de la atolladera. Sin embargo, ese diálogo se mantuvo fue en un escarceo, un forcejeo, donde las partes se ponen de acuerdo, no se pusieron nunca de acuerdo, y mira, llegamos al final del año 2019 y tenemos pues prácticamente un país sumergido más en la crisis, una situación política que no decanta, no resuelve todavía su enfoque, su iniciativa para estabilizar el país. Hoy tenemos entonces a estas alturas un país prácticamente enrumbado hacia una dolarización que nadie se le explica, ¿verdad? El país está ahorita sometido prácticamente a una presión económica inflacionaria que está dando al traste con cientos de familias que tienen que salir corriendo por la frontera, que se tienen que ir del país porque no se ve vislumbrado prácticamente una salida para que nosotros tengamos feliz término en esta situación que vivimos. Y al cierre de esta edición, el dólar ya superó la barrera de los 40. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado, ya ha asomado la posibilidad de una dolarización, que por supuesto debería pasar por una enmienda constitucional y modificar algunos artículos. Pero sin embargo el gobierno logró resultados al reunirse con otra mesa de diálogo o con otros sectores o partidos minoritarios de la oposición, y ya se han llegado a algunos acuerdos. ¿Qué evaluación o qué crítica tiene Alexis Reverón en relación a esta mesa de diálogo que muchos sectores mayoritarios de la oposición consideran que es una mesita, porque no está sentada la mayoría de la población o los factores políticos que ciertamente representan a todo el pueblo opositor o adversario al régimen de Nicolás Maduro? Sí, bueno, mira, fíjate, el país siente que estos señores de la mesita, entre comillas, ¿verdad?, no se sienten representados por
por este tipo de políticos que siempre han estado a la vanguardia de poder aprovecharse del momento, de la política. Por ejemplo, Claudio Fermín no me representa a mí, no representa al país. Ellos no representan, ellos están ahorita en una gira, por cierto, en el Parlamento Europeo, y a ellos no los están atendiendo. No les están atendiendo por ejemplo, o por lo menos no le están diciendo, expliquen qué es lo que está pasando, porque ellos no representan a la oposición en el país, ni representan al país tampoco, ni los intereses del país. Representan sus propios intereses, ¿verdad? Representan digamos, haciéndole como especie tendiéndole una alfombra al régimen para que siga y se mantenga allí en el poder, y esto prácticamente distorsiona todo lo que tiene que ver con lo que el propósito que tiene el país, que es de salir del régimen. O sea, tú decías que la dolarización, mira, aquí ninguna dolarización, aquí esa dolarización la está imponiendo una página virtual, tú sabes que es así, y lo sabe el país. El país se levanta en la mañana y entonces la gente comienza a averiguar en el teléfono qué es lo que dice la página, y es la que marca la pauta de la inflación y la que dispara y sigue disparando la inflación y sigue disparando prácticamente. Sin embargo, el soberano, la miseria y el hambre en el país. Sin embargo, el soberano es el que está dejándose llevar por esa página, ¿no? Y hasta una vendedora de empanadas está dolarizando sus servicios. Por supuesto, porque el gobierno no tiene un control de la economía satisfactoriamente para bloquear ese tipo digamos, de anomalía que se presentan en la economía. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjate, se habla de que una página es la que marca la pauta del dólar. Anteriormente el régimen decía que no, que era un dólar criminal, o sea, entre comillas, sí. Y ahora dice que no, que gracias a Dios que existe la dolarización. De manera pues que no hay todavía una tendencia de mejorar la economía de parte del régimen. Entonces aquí la salida es de Maduro. Aquí se está hablando de unas elecciones, unas posibles elecciones de diputados y tal y cuanto que el otro. Y ese cuento de que aquí va a haber un CNE que va a satisfacer las necesidades electorales del país, eso es mentira. Eso es un cuento del régimen, eso es un cuento de la mesita, eso es un cuento de los politiqueros de oficio que están tratando de seguir manteniendo al régimen. Aquí te voy a decir una cosa, se lo voy a decir aquí a la comunidad cadupanera que nos está viendo en este momento. Aquí hay gente que está viviendo del hambre del pueblo. Y de ambos lados, ojo, cuando digo de ambos lados, la gente tiene que entender. Está viviendo el hambre del pueblo. Hay incluso, nos atrevemos a decir, que la gente que se está yendo del país, que están saliendo a otros países, hay países allí que están viviendo también de esa miseria y de esa necesidad de la gente. Están pidiendo dinero, están pidiendo... A la ONU, a la OEA. A la OEA, a la ONU. De manera pues que nuestra crisis se ha convertido en un disparo para que muchos vivan, bueno, no muchos, muy pocos vivan bien y muchísimos de nosotros vivamos muy mal. ¿Qué propone 20 Venezuela? Hemos dicho y lo hemos clarificado ante el país, y María Corina lo ha dicho siempre, aquí hay que hacerle una amenaza creíble al régimen para que salga del poder, que se sienta amenazado Maduro de que tiene que irse, de que ya ese discurso de que sí que de la paz, de la felicidad, eso no cala en este país. Tradúceme eso de amenaza creíble, porque la gente tendrá mucha suspicacia en este momento cuando esté viendo esa entrevista. Bueno, cuando tú tienes a un régimen que, vamos a ponerlo en contexto, pues, eso que tú me preguntas, claro. Pongámoslo en contexto. Sí. El régimen es un régimen de facto, es un régimen fallido, es un régimen de narcocriminalidad, y eso tenemos mucho que decirlo a todas las luces. Si hay ese marco de criminalidad, de desparpajo, de derrotismo contra la sociedad, entonces es un régimen que hay que ponerle una amenaza. ¿De qué? Una amenaza de decirle, bueno, usted se va o nosotros lo sacamos. Esa es la amenaza. El pueblo. Exacto, aquí la mayoría. Aquí se aprobó el TIAR. ¿Para qué sirve el TIAR? Ahorita estamos utilizando el TIAR ¿para qué? Lo estamos utilizando para sancionar, no más sanciones. Ya aquí no vale sanciones, el régimen aquí lo sanciona y sigue tranquilo, porque tienen muchísima plata, tienen muchísimo dinero. Ahí está el problema del arco de la muerte, el arco que llaman el minero, ahora se convierte en el arco de la muerte, pero es un arco que da muchísima plata, que produce muchísimo dinero para sostener a un régimen criminal que está avasallando prácticamente al país. De manera pues que nosotros decimos y seguimos insistiendo de que aquí no se le debe dar más larga al régimen, no se le debe dar más larga, hay que tomar una decisión definitiva.
entre el país que está acorralado, que está sumergido en la miseria, sumergido en el hambre, y a una política que tenga prácticamente definición y claridad de lo que están ahorita en la Asamblea Nacional, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y del equipo que lo rodea, de que tiene que haber una definición. ¿Tú consideras que de darse la renovación del Consejo Nacional Electoral y darse todas las transparencias posibles para que se dé una nueva elección parlamentaria en Venezuela, 20 Venezuela no va a participar en esta eventual legitimación de las autoridades de la Asamblea Nacional? No, mira, no es por allí. Aquí hay que hablarle claro al país. No es por una elección ahorita, de facto, como vamos a decir. Hay que hablarle bien claro al país. Okay. Aquí se habló de el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Tiene que separarse Maduro del cargo. Tiene que separarse Maduro porque hay una usurpación del poder. Cuando tú determinas eso y entonces luego cambian las cartas del juego, entonces el país se queda en cero. El país no puede quedar en cero. O sea, aquí tiene que irse Maduro para que entonces venga lo que se llama la transición. Y después nombrar el nuevo CNE para que haya unas elecciones libres y transparentes. Generales. Tiene que haber un cambio absoluto del poder. Salir de estas mafias que están destrozando prácticamente al país. Las mafias del poder que se enquistaron allí para destruir al país prácticamente. Mira, fíjate tú, ahorita estamos viviendo una situación de calamidad, por ejemplo, en el municipio de Bermúdez, el caso de las bombonas de gas. Bueno, la gente ha tenido que agarrar las bombonas y pegarlas contra el portón allí en el llenadero y destrozar ese portón porque no les está llegando el gas. Hay gente que está cocinando con leña, por Dios, a estas alturas. Entonces, bueno, eso es un indicador de que esas elecciones y de que si no hay un cese de la usurpación y de que si no hay un cambio radical como tiene que ser, definitivo en el país desde el punto de vista político, entonces nosotros vamos a seguir allí, pues, en esa realidad que prácticamente se quiere esconder, una realidad que se quiere maquillar entre dimes y diretes entre la clase política, tanto opositora como del gobierno. Y en el caso de la venta de gas doméstico tenemos denuncias y de una manera responsable tenemos que decirlo ante las cámaras, que muchas madres y amas de casa, por supuesto, son administradoras del hogar, saben qué tiempo dura una bombona de gas y está durando muy poco. Pareciera que en el llenadero no están colocando la cantidad correcta o exacta de la bombona de gas. Y aparte de eso, hay denuncias de personas que han ido a comprar la bombona de gas de madrugada y lo han atracado por ahí, por el sector. O sea, es algo bastante lamentable. Un llamado también a las autoridades que venden gas doméstico o que están al frente de esta importante institución, que deben de hacerle caso al pueblo, ¿no? Sí, mira, bueno, tú lo acabas de decir, mira, una tragedia absoluta, total, en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos en el municipio de Bermúdez, por ejemplo. Eso que nosotros estamos analizando, lo del gas, es una tragedia absoluta. Yo diría que prácticamente, y lo estamos viviendo en carne propia. Y a veces tengo que irme a las 4 de la mañana, llevar el recibo, no me lo dan. Entonces cuando voy al llenadero, usted no se le puede entregar, usted tiene que esperar que le lleven la bombona, nunca la llevan, los camiones están destrozados y el bachaqueo se ha impuesto como a trote y moche, como dicen, para sacarle el dinero a la gente de los bolsillos. Una bombona pequeña la están vendiendo prácticamente en 80, 100 mil bolívares. De manera pues que si no hay una respuesta del régimen, del gobierno, entonces que no hay respuesta, porque ese era un gas que se vendía sumamente barato y que le llegaba a la gente como tenía que ser, le llegaba el servicio, te llamaban o tú llamabas por un teléfono y te llegaba el servicio. Bueno, eso nada más es un indicador absoluto de que el régimen tiene que salir, Maduro tiene que irse, definitivamente. Otra de las cosas que nosotros señalamos, por ejemplo, en el municipio de Bermúdez, es el caso de la corrupción que se está presentando prácticamente en todos los estamentos del régimen. Hay un caso, por ejemplo, muy reciente, que fue dado en muy bombos y platillos, que fue el caso del desfalco en el Consejo Municipal. Y ese desfalco en el Consejo Municipal se está tratando de echársele como especie de un manto encubridor, y hasta los momentos los señores concejales, que es muy valiente, por cierto, la posición del señor Eurresta y del señor Orlando Suárez, quienes salieron a la palestra pública, a los medios digitales, por
ejemplo, al medio oeste, el Carupanero, que fue uno de los principales que salió, el primero en señalar lo de una estafa, lo de un defalco. Bueno, a estas alturas tenemos un mes ya, señores, que no le han dicho al pueblo carupanero quiénes están involucrados en el defalco, quiénes son los actores intelectuales y materiales del defalco, cuál fue el monto del defalco, algo muy importante, ¿verdad? Cómo se le va a resarcir ese dinero a la municipalidad, a la municipalidad, y quiénes son los afectados principalmente, Otilio, quiénes son los principales afectados por el defalco. ¿Y cuántos van a ir presos? Ajá, ¿y cuántos van a ir presos? ¿Qué dice la gente del 6CPC? ¿Dónde están las averiguaciones? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Qué dice la Fiscalía? Les voy a decir una cosa y se lo voy a decir aquí, no como una amenaza. Le voy a decir aquí a los señores concejales que hicieron la denuncia que 20 Venezuela se reserva el derecho de activar una investigación a través de la Fiscalía del Ministerio Público de ese caso. No nos vamos a olvidar de eso, porque olvidarnos de eso es olvidarnos nosotros de hacer la Contraloría Social, que es uno de los elementos más importantes, que dejó, digamos, el régimen, que decía, bueno, aquí tiene que haber Contraloría Social para que los dineros públicos sean manejados con transparencia, para que sean manejados con pulcritud y que llegue a resolver problemas sociales. Para eso son los dineros públicos. Y los señores concejales que están allí, que tienen la mayoría del gobierno, tienen que salir y decirle al pueblo de Carúpano cómo fue lo del defalco, porque nosotros le vamos a hacer un seguimiento. Bueno, y así vamos. Vamos entonces al caso del hospital de Carúpano. El caso del hospital de Carúpano es patético. Hay problemas. Hubo un escarceo con unos periodistas. El director se dio el tupé de ofender a los periodistas diciendo que era este periodista el luchador. Sí, sí, artesanal, artesanal. Despectivamente se expresó. Despectivamente, no. Los periodistas merecen respeto, porque este tipo de periodismo que se está haciendo en el Carupanero y en otros periódicos digitales es el periodismo que mantiene en vigencia la libertad de expresión, porque aquí no tenemos prensa escrita, sí. No la tenemos, nos las quitaron, nos las avasallaron, nos las eliminaron el papel, le quitaron el papel al diario de Carupa, al diario de Sucre, a la región. Por allí vamos. Y entonces, como un señor de esto, que dice que representa a la salud social del municipio, porque se le dice de que hay problemas, entonces viene a ofender. Hay problemas graves que nosotros estamos documentando unas graves denuncias allí en el hospital de corrupción, problemas de que no quieren atender a los pacientes como tiene que ser y que están tratando de echarle allí un pañito de agua tibia. Nosotros le estamos haciendo seguimiento a eso. Y desde 20 Venezuela le decimos al señor director que respete a los periodistas, y que respete al pueblo, que respete la majestad de lo que hacen posible la libertad de expresión en este municipio. Bueno, y así seguimos avanzando nosotros, viendo pues cómo tenemos un gobierno municipal que no tiene oposición, Otilio. Aquí la oposición no le está haciendo oposición al gobierno municipal, y no es por hacerle oposición. Aquí hay graves problemas de servicio público. Ahí tenemos un problema bien grave frente al hospital de Carúpano, al mercado de Carúpano. Ahí hay una cloaca que tiene prácticamente años desbordada en la parte donde venden el pescado, y eso mantiene un hedor allí putrefacto, nauseabundo, que eso contamina incluso hasta la escuela que está ahí en la esquina, en la Santa Rosa de Lima, y la gente que va a comprar pescado. El mercado se convirtió prácticamente en un antro, señores, donde se expende el alimento, el principal expendedor de alimentos del municipio está convertido en un antro. Está feo, está horrible, está horroroso, y ahora con que le quitaron otra calle más, porque este es otro problema que tiene este régimen. Le quitaron la calle Mariño, sí, y ahora la calle Mercadito. La calle Mercadito. Y así le van quitando los espacios públicos al municipio, a los transeúntes, y entonces van digamos, promoviendo ese tipo de economía. Y son los que menos pagan impuestos, son los que menos aportan impuestos municipales. Exactamente. Yo lo siento mucho por los señores que se ponen allí en esos tarantines a vender, pero esos señores siempre están pendientes de lo que diga la página de Today para luego alzar los alimentos de primera necesidad y prácticamente esquilmarle la economía y el bolsillo desmedrado del carupanero. Esos señores que están allí deben tener control.
Está bien que se ganen la vida vendiendo, pero no que se ganen la vida atracando a la gente, entre comillas. Exactamente. No es posible. Bueno, y así no tenemos prácticamente una respuesta de parte de la alcaldesa y del gobierno municipal. El gobierno municipal tiene que ponerle puntos en la I a la problemática social que estamos viviendo y a la problemática de los servicios públicos. El aseo que no funciona, la luz se va cada pico, el internet no funciona, CanTV no da respuesta. Bueno, toda una calamidad social. Para que se elimine esa calamidad social tiene que haber cambios en toda la estructura del poder y donde lleguen gente con capacidad de gerenciar, con capacidad de ser honesto, transparente y que maneje los recursos como tiene que ser para que le llegue el bienestar y le llegue la felicidad, como dicen ellos, que le llegue la felicidad al país y al pueblo. La mayor suma de felicidad. La mayor. Bueno, gracias, Bueno, Alexis, gracias. por esta entrevista. De verdad que fue bastante interesante. Bueno, saquen sus propias conclusiones. Fueron temas bastante puntuales y críticos que necesitan ser solucionados para que nosotros recuperemos los niveles de satisfacción del pasado. Esta fue una nueva entrega del Carupanaria Noticias con Alexis Reverón. En la cámara Jesús Brito, quien les habla Otilio Rodríguez. Hasta una nueva oportunidad.